los invitemos a pasar para escuchar la impugnación que han formulado a la señora Marco del Pont. Si hay asentimiento, invitamos a la señora. El vicepresidente es Adolfo Rodríguez Sá, de esta comisión de acuerdos, porque la presidencia queda a cargo del oficialismo. Al principio se votaron las autoridades de la comisión, 9 representantes son de la oposición, 6 del oficialismo, el bloque del Frente para la Victoria. Le invitamos a la señora diputada y al señor diputado a formular las observaciones que han hecho al pliego. Señor presidente, nosotros en su momento habíamos preparado una impugnación que cambiamos antes de ayer para impugnar la idoneidad de la candidata sin desmerecer sus condiciones personales, informando algo que ustedes pueden pedir a la Cámara de Diputados todas las veces que en materias de inconstitucionalidad, es decir, de plenos poderes, etcétera, había votado con el oficialismo. De modo tal que no se trataba de una persona que nosotros creíamos que era independiente para mantener la necesaria independencia, pero los hechos que sucedieron en estos últimos días agravaron decisivamente la cuestión. La fundamentación está entonces en la connivencia expresa de la señora presidenta del Banco Central a la estafa, simulación operada por la señora Presidente de la República, que para nosotros está incursa en los delitos penales, y básicamente han cometido ambas un acto de alteración del orden constitucional en la Argentina. Básicamente lo que nosotros vamos a acompañar ahora como ampliación a esta impugnación es el fundamento de la nulidad absoluta y la acción dolosa de la Presidenta, sus ministros y las autoridades del Banco Central y la configuración de conductas penales. Uno puede dictar, un presidente puede dictar decretos nulos en los términos de decretos de necesidad de urgencia, en los términos del artículo 99, inciso 3, que su primer párrafo, muchos de ustedes, usted también fue convencional constituyente, declaraba la nulidad insanable de aquellos decretos que fueran dictados sin que mediaran las condiciones excepcionales del segundo párrafo. Pero uno puede hacerlo con culpa, puede hacerlo con ligereza, puede hacerlo con irresponsabilidad. Y otra cosa es hacerlo a sabiendas y con dolo. Y esta condición del dolo, que es la voluntad manifiesta y expresa de la señora Presidenta de la República y manifiesta y expresa y a sabiendas de la señora Presidenta del Banco Central y demás directorios, configuran actos que acá se expresan, determinan nulidades absolutas desde la doctrina de nulidades absolutas del derecho civil, configuran estafa y defraudación y desde el punto de vista constitucional violan el artículo 36 de la Constitución Nacional, también redactado y sancionado por los que fuimos convencionales constituyentes del 94, cuando castiga con insanable nulidad los actos de alteración del orden constitucional. Estamos frente a una situación muy grave para la vida de la Argentina y ahora la sociedad va a entender por qué en su momento, después yo voy a acompañar, a las embajadas que integran la Organización de los Estados Americanos, nosotros dijimos que la oposición garantizaba el orden constitucional, pero que teníamos serias dudas, atento a determinadas características, que en los próximos meses sea el propio Poder Ejecutivo quien alterara el orden constitucional. ¿Por qué a sabiendas? Porque
El artículo 99, inciso primero, es muy claro, porque el objeto fue disponer de las reservas, porque el objeto es el mismo que el anterior decreto, porque el anterior decreto tenía medida judicial hasta que intervenga el Congreso, porque el Congreso iba a intervenir en la primera sesión ordinaria y, sin embargo, en vez de dar intervención al Congreso, selló otro decreto disimulando para desjudicializar el primer decreto y avanzar con un nuevo acto nulo por ser violento, además, no solo por ser dictado por autoridad competente. De modo tal que han desobedecido la justicia ambas, han desobedecido el orden constitucional ambas, han violentado las competencias propias del Congreso de la Nación ambas, han construido entre ambas una estrategia de simulación y estafa, porque al mismo tiempo que la presidenta nos humillaba como legisladores de la Nación, ya se estaba efectuando la transferencia. Es decir, que ni siquiera la señora presidenta del Banco Central, yo le mandé un telegrama colacionado a la hora, esperó siquiera el final del discurso presidencial para articular este engaño, esta violación manifiesta a las competencias del Congreso, vuelvo a insistir, esta alteración del orden constitucional. La única pregunta que cabe es si no han violado la cláusula democrática de la Organización de los Estados Americanos. Porque es cierto que solo los estados pueden demandar cuando hay inestabilidad, pero también es cierto que el artículo 20 de la misma carta que garantiza a los países miembros la estabilidad democrática prevé que cuando hay desestabilización institucional o alteración del orden institucional por alguno de los poderes del Estado, es el propio secretario de la Organización de los Estados Americanos que, a pedido del Congreso o del Poder Judicial o de otros órganos, o de diputados o de ciudadanos, tiene la obligación de tratar en el Consejo de la OEA si no estamos en presencia de una alteración del orden institucional por un civil. Esos civiles que atropellan reiteradamente las instituciones, pero que han agraviado todas y cada una de las instituciones de la República, tienen nombre y apellido. Cristina Kirchner, el diputado Néstor Kirchner, los ministros que lo acompañaron, Mercedes Malcó del Pont, a quien he conocido y apreciado a lo largo de la vida, pero esto no es personal, es institucional y es penal, con la complicidad del resto de los directores. Dejo todos los fundamentos jurídicos de las nulidades absolutas y de los delitos penales, y seguramente la semana que viene podremos adicionar, si es necesario, todo el régimen internacional que avala esta posición y la que asumiremos en los próximos días. Creo que si la Argentina tolera, y la Nación y la República toleran este tipo de actitudes, no habrá más orden institucional. Y la cuestión se agrava porque ante la pretensión de destruir cada una y todas las instituciones del Estado, pretenden ahora destruir la única institución que puede quedar en pie para empezar a reconstruir la Argentina. Un Estado-nación es un gobierno, un Estado-nación es un territorio, pero un Estado-nación lo primero que es una moneda. Si un Estado-nación pierde el valor y la estabilidad de la moneda, no es Estado-nación, y la Argentina ha sufrido enormes crisis y camadas de pobres producto de problemas de crisis en las reservas del Banco Central. En consecuencia, la cuestión provoca una gravedad institucional inusitada. Y por último, decirles, y esto lo va a explicar mejor el presidente de la Comisión de Finanzas de Diputados, que no es cierto que los bonistas están contentos si le pagan la deuda a costa de los salarios de los argentinos y de la estabilidad del peso. Es obvio que algunos sectores industriales están contentos si le van a devaluar el peso. Es obvio que muchos banqueros están dispuestos, porque esto es para pagar a bancos,
Pero ese festejo que lo vimos en el 82 y que los vimos desde allí siempre, es quizás el entierro de millones de argentinos de clases pobres y clases medias que, como en otras crisis, tenemos que evitar que paguen la consecuencia de los negocios de los ricos a expensas de la pobreza de millones de argentinos. Esto es lo que queremos expresar y le doy la palabra técnica a Alfonso Prat Gay y le entrego el escrito sobre las nulidades.